noches a todos, bienvenidos a este especial informativo de Intereconomía Televisión dedicado a las pensiones. ¿Las pensiones hasta cuándo? Ese es el título y ojalá encontremos aquí entre todos esta noche algunas soluciones que aportar a un problema que preocupa y mucho a los que se miran la sociedad española, pues con ánimo de prevenir cuáles son los retos que tiene en el futuro. Las pensiones lo son, están amenazadas por varios asuntos. El primero, un reto demográfico. El segundo, el impacto de la crisis. Esa pérdida de 3 millones de empleos en lo peor de la crisis, a pesar de que ahora lleva una línea de superación clara, pues produjo 3 millones de menos cotizantes a la Seguridad Social. Imagínense. La hucha ha ido desapareciendo ese fondo para la garantía de las pensiones. Ahora pues ha requerido de inyecciones especiales de préstamos, 15.000 millones. Esta semana hemos sabido que va a prestar el Tesoro al sistema de la Seguridad Social. Hay muchas preguntas que formularse. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Hasta cuándo vamos a tener un sistema público? ¿Qué medidas hay que implementarle para que pueda perdurar, para que pueda hacerse sostenible, para que no requiera en el futuro inyecciones? Porque claro, esas inyecciones ahora son baratas. El dinero, pues eso se va a tomar por la vía de la deuda, del endeudamiento del Estado. Ahora eso no es un problema, el dinero está muy bajo en el precio de los mercados, 0,63, creo que va a exigir la colocación de esos 15.000 millones, pero claro, en el futuro, quién sabe, eso puede venir mal dado y entonces pues ahí tenemos un riesgo adicional. Así es que de todo eso vamos a hablar en el espíritu más constructivo y para producirles las menos inseguridades, contando eso sí con rigor la verdad, porque en fin, otra cosa es perder el tiempo. Así es que voy a presentarles ya a nuestros invitados esta noche. A mi derecha, el profesor Rafael Pampillón, muy conocido de todos ustedes, es profesor de Economía en el CEU y es profesor de Economía en el IE Business School. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Rafael, ¿cómo estás? Gracias. Don José Luis Fernández, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Don José Luis, pues ya le conocen también muchos de ustedes, es director del Gabinete de Estudios del sindicato USO y pues ha sido de las tertulias de esta casa, muy interesado y muy docto en la materia, digamos, social. Les presento más invitados esta noche. Don Gregorio Gil de Rozas, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Gregorio es consultor del tema pensiones en una compañía importante del sector, Willis Towers Watson. Pues vamos a ver si encontramos alguna solución, Gregorio, a ver si podemos pues que la gente salga después de oír esto algo más confiada en el futuro de esas pensiones que son tan importantes y que en el fondo también habrá que echarle un vistazo a ver en qué medias estamos, de qué estamos hablando, de cuánta percibe el jubilado o las otras pensiones que, en fin, que también nos preocupan. Don Arturo Criado, periodista económico del Español, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Y don Jesús Rioja, que es director general de PSN. PSN es Previsión Sanitaria Nacional, una mutua de seguros que sobre todo se dedica a profesionales universitarios. Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos un vídeo introductorio que me gustaría que viéramos juntos y que pone los puntos sobre las íes de lo que es este drama, por ahora drama con solución, pero que amenaza muy seriamente el futuro de un sistema de pensiones del que estábamos bastante orgullosos. Lo vemos. Las pensiones, nuestro futuro, un sistema en entredicho que nadie se atreve a tocar. En 2050 habrá en España 15 millones de pensionistas, es decir, casi 6 millones más de los que había en 2016. Para poder garantizar su sostenibilidad se necesitarán cerca de unos 27 millones de cotizantes. Pero parece imposible debido al crecimiento demográfico. Datos a los que hay que sumarle el incremento de la pensión media en España, actualmente en los 1.068 euros de media. Esto significa que la sostenibilidad del sistema está en entredicho a medio y largo plazo, aunque también a corto. ¿Significa esto que las pensiones están en peligro? Sí, pero no en que deje de cobrarse, sino que el problema está en la cuantía, que está previsto que vaya en disminución a medida que pasen los años. Para ello, el Tesoro Público prestará en 2018 15.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones tras el préstamo de 10.192 millones que ya le transfirió en 2017. ¿Y cuáles son los motivos de que cada año se saque más dinero de la hucha de las pensiones? Pues, por ejemplo, que cada vez vivimos más tiempo, mientras que en el 2005 nuestra esperanza de vida era de 80 años, ahora es de 83. También influye, por supuesto, la tasa de natalidad, que es muy negativa. En España no habíamos registrado unos niveles tan bajos desde hace 15 años. ¿Hay más soluciones? ¿Cuándo alguien va a abordar verdaderamente este problema?
Bueno, pues ahora hay que ir a los grandes asuntos, digamos, numéricos y luego ya entramos en opiniones. El asunto de la hucha de las pensiones que ha desaparecido, no es que haya desaparecido, la hucha se hizo pues para atender sobrevenidos y este ha sido un sobrevenido, eso no lo discute nadie. En el 2011, eso sí, teníamos 65.830 millones en la hucha y ahora pues apenas tenemos 8.095 millones. Si veis el gráfico vais a ir viendo cómo lo que ha salido de la hucha han sido prácticamente y casi siempre las dos pagas extraordinarias, año tras año. Lo que da de sí el ingreso del sistema de pensiones no es suficiente, hay que echar mano de la hucha para pagar esos compromisos de las extras a mitad de año y en Navidad. Así ha sido y así viene siendo y claro, esto se ha ido vaciando y alguno podrá decir, ha habido imprevisión, tendríamos que haber empezado antes, cuando la hucha iba a mitad, pues a empezar a buscar soluciones unas o las otras, pero en cualquier caso así es como se ha hecho y ahora se tiene que hacer por la vía de la inyección del Tesoro, como os hemos contado en el vídeo, 15.000 millones que se van a destinar a paliar o a sostener esas pagas extras que ahora ya pues no da de sí la hucha de las pensiones. Visto lo de la hucha, que va a salir seguro redundantemente en el debate posteriormente, vamos a ver cómo va el gasto en las pensiones. Estamos en el 2017 con un gasto de casi 140.000 millones, 139.600 y algo. El gasto ha aumentado en función a que hay más pensionistas. Eso no tiene vuelta de hoja. Otra cosa es que empecemos a pensar lo que pueda pasar porque el aumento demográfico es el que es y van a haber más y más personas que se jubilan con derecho a percibir esa pensión jubilatoria, así es que esto va en aumento. Afortunadamente hay que decir que el gasto se ha tratado de contener con medidas más o menos eficaces, se ha contenido en cierto modo y que los ingresos parece que ahora vuelven a crecer levemente, no es lo suficiente, pero bueno, el signo es positivo. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué pensiones hablamos? ¿Qué medias de pensiones tenemos? Pues alguno dirá que no son suficientes atendiendo al coste de algunos elementos básicos del consumo de lo que consideramos productos vitales, la electricidad, el gas, el butano, todas esas cosas que han ido creciendo exponencialmente, sobre todo en los últimos años. La pensión jubilatoria, cuidado, media está en 1.070 euros, en concreto en 1.068. Hemos redondeado, no creo que nadie nos culpe por hacer ese número clave, 1.070 euros de la pensión de jubilación media. Si elevamos esto no solo a los jubilatorios, sino que incorporamos los que cobran pensiones por invalidez o por otras circunstancias, esto nos baja, la media nos baja a 925 euros con 87 céntimos. Y si miramos, por dar carta de naturaleza a un colectivo del que no habla nadie, muy desamparado, a las viudas, pues entonces resulta que la media de las pensiones de viudedad, sobre todo mujeres, es bajísima, 687 euros con 38 céntimos. Este es el cuadro de mando de la discusión de hoy, de lo que no nos podemos mover, porque es la realidad que conocen millones y millones de españoles o que sufren millones y millones de españoles. Así es que les dejo introducir el tema con las variables que a ustedes les parezcan más oportunas. Luego vamos a tener oportunidad de desarrollarlas. Don Rafael. Bueno, en primer lugar, hay que darse cuenta que los ingresos tienen que aumentar. Y para que los ingresos aumenten, una posibilidad es alargar más la edad de jubilación. Si ahora está en 66 años, pues hay que pasarla a 70. Sobre todo porque hay muchos trabajos, como los nuestros, que son trabajos en el sector servicios donde se puede trabajar perfectamente hasta los 70 años. No somos mineros, ni conductores de autobús, ni trabajamos en la construcción. O sea que a mí me parece que alargar la edad de jubilación supone más ingresos para la seguridad social y menos gastos porque estamos más años trabajando y menos jubilados. Porque esto es que va aumentando, la edad media va aumentando rápidamente. Esto de la edad de jubilación a los 65 se fijó cuando la edad media de la gente era 33 años. Muy poca gente llegaba a los 65. Entonces, a mí me parece que es importante alargar la edad de jubilación. Aumentar la productividad. Eso es muy fácil de decir, es muy difícil de alcanzar, pero la productividad está estancada. Pero aumentar la productividad significa que la gente produce más por persona y eso significa más salarios y, por tanto, más ingresos para la seguridad social, más recaudación
Y ese es un punto básico de gastos en mejora del capital humano, de la formación profesional, de mejorar la calidad del trabajo y mejorar también, lógicamente, la formación dual que llevará a una mayor empleabilidad. Y más empleo es también más ingresos para la seguridad social. Sin duda, pero la crisis nos ha llevado a unos salarios bajos de los nuevos empleos. Ahora, por cada nuevo jubilado es necesario reponerlo con 1,8 nuevos empleos. Yo creo que ese es otro de los elementos que enciende la luz roja de peligro en el terreno de las pensiones, don José Luis Fernández. Sí, no, yo creo que la cosa no está... Vamos, yo no quiero ser alarmista, pero sí que me parece que hay que poner los datos encima de la mesa y algún dato que se comenta poco. Es decir, las pensiones medias son medias. Entonces hablamos de la estadística del pollo famosa, don Xavier, usted se ha comido un pollo, la estadística dirá que usted y yo nos hemos comido medio, cosa que no es así. Entonces yo simplemente quiero apuntar un dato de cómo se distribuye el valor de la pensión. Es decir, la mayor concentración de pensiones, prácticamente el 19%, casi el 20, 19,4 exactamente, está en el tramo 600-650 euros. Ojo, si yo hago una cuenta un poquito hasta los 900, que con eso se malvive, es el 64% de las pensiones. Entonces, está muy bien visto y yo le voy a hacer la cuenta todavía peor, a mí me sale peor. 4,8 millones de españoles viven con pensiones inferiores a 700 euros. Entonces, el tema es muy dramático. Es ¿no? compatible con que la media, como decía usted con lo de los pollos, pues esté donde les hemos contado. En fin. No, pero dígame que deje un datito más, simplemente porque estos días hemos visto las estadísticas del paro registrado, la seguridad social, a fin de año ha salido el gobierno sacando pecho, 600.000 nuevos afiliados, esto va viento en popa. Oiga, no nos engañen, digan las cuentas bien, ¿eh? El saldo neto de afiliación a la Seguridad Social 2017 son menos 121.000 afiliados, porque se les ha olvidado contar los menos 700.000 que cotizaban desde el desempleo y que han dejado de cotizar durante este año. Oiga, vamos a poner todas las cuentas encima de la mesa, ¿eh? Don Gregorio Gil de Rozas. Bueno, realmente vamos a hablar, es un concepto más el que estaba trasladando José Luis, de suficiencia de las pensiones. Hablaremos de la sostenibilidad de las pensiones. Son dos dimensiones distintas. Desde luego, para hacer la foto de cómo está a día de hoy, desde un punto de vista financiero, la parte pública de nuestros ingresos, o hablaremos de la parte privada, porque somos un país que nos hemos entregado en manos del sistema público para nuestra propia jubilación. La mayoría de los pensionistas viven solo a día de hoy con la pensión pública porque no hay una masa salarial que pueda capitalizarse. Pero si nos centramos en la seguridad social, el año 2017 es el 7º año que tenemos déficit. Déficit significa que tenemos menos ingresos que gastos. No hay cifras oficiales todavía, pero estimamos que va a ser 18.000 millones el déficit del año 2017. Cuando hay déficit, ¿dónde íbamos? Íbamos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social nos quedan 8.000 millones. La hucha. La hucha de las pensiones, correcto. Como no se ha querido acabar con la hucha, lo que se ha pedido es un préstamo al Estado. El año pasado de 10.000 millones, como hemos visto antes. Se espera que para el año que viene sea necesario 15.000 millones. Esos 10.000 y esos 15.000 millones son deuda adicional. Deuda que, si miramos cuál es el nivel de endeudamiento del país, estamos en un 98% de deuda del PIB. Entonces, la capacidad de endeudamiento adicional es muy limitada desde mi humilde punto de vista y yo pienso que la Unión Europea no nos va a permitir más. Entonces, la situación es delicada. Arturo Criado. Es una situación, yo creo, delicada y yo creo que aquí tenemos que diferenciar el tema de las pensiones para no ser alarmistas. Yo creo que nuestras pensiones tienen un problema estructural y al mismo tiempo tienen un problema coyuntural. Un problema coyuntural fruto de la crisis económica que hemos vivido, en el cual hemos visto cómo los salarios han ido bajando, hemos perdido 3 millones de puestos de trabajo, además se han aplicado diferentes medidas correctivas en la última reforma que ha llevado a cabo el Gobierno para limitar las subidas que ha habido en las pensiones y, por lo tanto, tenemos que
ponernos a trabajar en el corto plazo para que esa situación coyuntural se vaya solucionando. Es decir, esa parte de todos esos 3 millones de puestos de trabajo que hemos perdido, recuperarlos, un aumento de la productividad, un aumento de los salarios, pero en paralelo, al mismo tiempo, tenemos que ponernos a trabajar para corregir el largo plazo. No podemos olvidarnos que asistimos a un sistema que es piramidal, es decir, que los nuevos cotizantes somos los que estamos pagando las pensiones de los que están ahora mismo jubilados. Por tanto, sabiendo cómo es la demografía que viene, sabiendo cómo está el nivel salarial que tenemos que ponernos a trabajar urgentemente también en el medio-largo plazo, porque si no, entonces sí que tendremos un problema serio, además, con el tema de las pensiones. Don Jesús Rioja. Bueno, todo lo que se ha dicho es muy pertinente y yo querría reseñar que hay un problema en el sistema que estamos manteniendo para poder atender las necesidades vitales de las personas cuando se jubilan. La pensión es una parte del ahorro que hacemos durante toda la vida y depende mucho de nuestra capacidad de ahorro. Yo que provengo de una mutua donde pertenece a profesionales universitarios, pues bueno, estamos acostumbrados a que la forma de entender este problema por parte de este nivel de este grupo de la población sea mucho más abierta y con más capacidad adquisitiva y con más capacidad de ahorro acudan a sistemas privados de pensiones. Yo creo que el sistema actual es un sistema ya, y yo creo que lo podremos debatir, obsoleto. No va a permitir un nivel de vida ni siquiera parecido al que cualquier trabajador tiene mientras está en la fase laboral y bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer cambiar. No tenemos que revolucionar las cosas. Con irnos a Europa y ver un poco los modelos que allí existen, vamos a encontrar soluciones que son... Bueno, es la tesis de un modelo que vaya evolucionando hacia un sistema mixto entre lo que podía ser la capitalización y lo que podía ser ese sistema mitad privado, mitad público, que permita sostener en lo posible la calidad de vida de nuestros jubilados y no solo de nuestros jubilados, que hay otros colectivos que también están inmersos en la crisis de las pensiones. Vamos a hacer una pausita publicitaria y enseguida continuamos. Bueno, tenemos que escuchar, lo primero de todo, como es lógico, qué opina el Gobierno. Algunas declaraciones, tanto de Rajoy como de algunos ministros al respecto, pero soluciones mágicas no hay. Incrementar la edad de jubilación, incrementar la cotización de los salarios más elevados. Se habla de los que son brutos por encima de 45.000. Más opciones. Hombre, liberar contablemente al sistema de las pensiones de esas otras pensiones que no son contributivas. Esas dejarlas pues en manos de los presupuestos generales del Estado, lo cual supondría una liberación de unos 4.300 millones, números redondos. Más soluciones. Hombre, pues sí, se puede crear algún impuesto, es lo que sugiere el líder de la oposición, Pedro Sánchez, aunque eso, pues ya entenderán que si alguien le pone un impuesto a la banca no es nada. La banca es una cosa transparente que lo que hará será trasladar a los clientes, entre los cuales también están los jubilados y los pensionistas, el impacto de esos nuevos impuestos. O sea que con eso habrá que ir con cuidado. Vamos a escuchar, primero que a ninguno, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no habla hace mucho de pensiones, pero que cuando habla de pensiones comunica casi siempre los aumentos previstos. Unos aumentos que este año van a ser de un 0,25, como el año pasado, como el año anterior del pasado y como el año anterior del anterior al pasado. 4 años llevan los pensionistas con incrementos del 0,25. Reciben una carta, eso sí, muy bonita, es verdosa y amarilla. Luego les enseñaré uno firmada por Fátima Báñez, que en muchos casos, casi en todos, la impresión de la carta, el papel y el franqueo son más caros que el aumento que le hacen al pobre pensionista. Escuchamos a Rajoy. Como sabe, la subida de las pensiones se hace aplicando la ley que está actualmente en vigor, que, como sabe, establece que para fijar la cuantía de las pensiones se tendrá en cuenta la evolución del IPC y también los ingresos y los gastos del sistema. El timonel de la economía española, Luis de Guindos, es el más optimista de todos los que van a oír hoy, porque todavía creen que el crecimiento de la economía va a arreglar el déficit que tiene el sistema público de pensiones. Escuchamos a Guindos.
Mire, yo nunca he sido muy favorable a incrementar los impuestos, sino todo lo contrario, y creo que la vía es hacer reformas económicas, continuar con los equilibrios macroeconómicos y de alguna forma que eso te lleve a un incremento de la actividad económica y a una reducción del déficit público, incluido lógicamente el déficit del sistema público de pensiones. En similar sentido, el ministro Nadal también está en contra de las reformas que plantea Pedro Sánchez por motivos parecidos a los que han oído antes de Guindos. Escuchamos a Nadal. Las pensiones se sostienen con creación de empleo. Lo que sostiene el pago de las pensiones es 20 millones de españoles trabajando, y mejor 22. No creo que sea la mejor forma de apuntalar el crecimiento económico y la creación de empleo. Claro, lo que pasa es que si uno mira cualquier nómina y atiende a la diferencia que hay entre lo que recibe el trabajador y lo que paga la empresa, se va a dar cuenta de que va a ser muy complicado ampliar por ahí los ingresos de la seguridad social. El coste para el empresario de tener un trabajador ya está siendo bastante insoportable. Y esa es una espada de Damocles sobre el empleo, que es lo que interesa para todos, pues que cada vez pues, los españoles tengamos acceso a un empleo, aunque sea de un salario no muy exigente. El 16% de la población hoy en España está por encima de los 67 años y por lo tanto tiene derecho a alguna percepción. Casi todo es jubilatoria, que es que le devuelvan aquello por lo que contribuyó. Ahí está el drama. No, bueno, el drama va a estar a partir de ahora, porque en el 2040 resulta que serán el 30% de los españoles los que estén por encima de los 67 años. Y ahí sí que se clavará el sistema si no ponemos remedio de una manera efectiva, de una manera, pues, por diferentes lados, no solo por uno, que contribuya a que esto se enderece y vaya hacia una playa segura, ¿no? A ver, señores. Arturo, venga, que te veo con ganas de... A ver, lo que nos dice el Gobierno, evidentemente, es el mensaje que nos tiene que trasladar. Yo no me planteo en ningún momento a un responsable político, esté en el Gobierno, mucho menos si está en el Gobierno, o esté en la oposición, trasladando la mala noticia de que, señores, este sistema está muerto, como estábamos diciendo aquí, el sistema está herido de muerte, hay que cambiarlo y, por lo tanto, nos tenemos que replantear hacia dónde vamos a ir. Es decir, el mensaje que ellos nos van a trasladar, lógicamente, es un mensaje mucho más amable, de seguridad y de optimismo, y es que parece además que este Gobierno todo lo soluciona con el crecimiento económico. El déficit, la deuda, las pensiones, todo eso se solventa creando empleo, y no todo siempre se tiene por qué sostener creando empleo. Hay que adoptar medidas y tendremos que empezar a plantearnos si realmente el sistema de aportaciones que tenemos en estos momentos a la seguridad social es el más indicado. Tendremos que empezar a plantearnos si realmente el que todas las pensiones se paguen exclusivamente con lo que pagamos los trabajadores y las empresas a la seguridad social es suficiente, o si por el contrario tenemos que ir a buscar nuevos sistemas de financiación que sean mixtos para las pensiones futuras, especialmente no ya de las personas que están más cercanas a la jubilación, sino de todas aquellas personas que están más alejadas, es decir, de los más jóvenes, porque esos sí que realmente no tienen garantizado cuál va a ser el futuro de su pensión. Esos probablemente sean los que más incertidumbre tienen, aunque no se lo están planteando. La gente de 30, de 35 años que están ahora mismo en el mercado laboral, que están trabajando y que realmente lo que les están diciendo es, oiga, que tenemos un problema con los pensionistas que no nos llega. Pero claro, en algún momento ellos se plantarán y dirán, oiga, sí, que yo soy muy solidario y yo pago, pero es que, ¿y qué hay de lo mío? ¿A mí quién me garantiza que yo dentro de 30 años voy a tener pensión o no? Entonces, empecemos a buscar un sistema para que haya solidaridad, pero que también los más jóvenes puedan empezar a hacer un poco de previsión de futuro. Gregorio. Perfecto. Es importante reseñar que si estamos hablando de cambios, cuál es la situación actual, pero si no cambia una coma de la legislación que tenemos a día de hoy en vigor, no lo dice Willis Towers Watson solo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice Comisiones Obreras, la OCDE, las pensiones en los próximos 30 años van a caer un 30%. Ese es un mensaje que es público. Lo que necesitamos es trasladárselo a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que la gente sea consciente de qué es lo que va a pasar y tome decisiones, planifique su jubilación. Opción A, yo voy a poder vivir con un 30% menos de lo que tienen ahora. Perfecto, pues esa persona ya ha tomado una decisión. Opción B, yo no voy a poder vivir con un 30% menos. Entonces, empiece a ahorrar un poquito más de lo que sea. Hablaremos de las pensiones más bajas, pues posiblemente tendremos que articular algo especial. Perfecto. Pero eso para mí es la parte crítica, porque en la reforma del año 2011, Partido Socialista, y del año 2013, Partido Popular, estaban muy enfocados en reducir gastos.
desde nuestro punto de vista, con todo el sentido del mundo. Con todo el sentido del mundo. Entonces, para mí y para nosotros, el punto clave es que la gente sepa, si no cambia absolutamente nada, qué es lo que va a pasar. Y a partir de ahí, tomar decisiones. Bueno, se supone que la gente, que el gobierno ya se lo estaba explicando a los o se lo iba a explicar. Pero el problema es que la gente no lo conoce y no se explica. Es decir, hay una famosa carta, que hay una directiva europea que el gobierno viene incumpliendo sistemáticamente, que es que a partir de los 60 tienes que recibir en tu casa una cartita diciéndote cuáles van a ser las previsiones de tu futura pensión, para que tú, con tiempo suficiente, puedas hacer ese mecanismo de posibilitarte el ahorro, invertir en un plan privado de pensiones, en un fondo, o jugártelo en el bingo y que te toque, o sea, lo que quieras, ¿no? Es decir, pero esa carta no llega, porque es muy impopular, porque el problema de fondo, hacia donde nos quieren llevar, de alguna manera es, uno mira los estudios de la OCDE y lo que nos están diciendo es, señores, ustedes tienen una pensión chollo, pues porque es prácticamente el 80% de su última nómina. Y eso en la media de la OCDE está en torno al 50%. Si nos miramos en Alemania, que es un país al que todos miramos, es el 40%. Eso explica algunas cosas. Es decir, los famosos mini-job alemanes de los que tanto nos hablan, no solamente es para jóvenes, no, son pensionistas, que complementan sus ingresos siguiendo trabajando. Y una de las cuestiones que este gobierno tiene que plantearse de una vez es la posibilidad de compatibilizar un trabajo con la pensión, sin penalizarte por el hecho de ser pensionista, como viene sucediendo ahora. Porque el problema es que no nos vas a generar ingresos suficientes. Hay muchas fórmulas, es decir, ya estamos alargando la edad de jubilación hasta los 67 con la reforma de Zapatero. Muy poquito. Bueno, ahora estamos en los 75 y 6 meses. Pero bueno, pero la cuestión de fondo es, oiga, ¿por qué no dejamos que la gente libremente decida cuándo quiere jubilarse? Claro. En función de su actividad, en función de sus condiciones, y incentivemos la prolongación voluntaria en el trabajo y penalicemos la marcha anticipada. ¿Compartís conmigo que ha habido cierta pereza de los instrumentos políticos, de los partidos políticos y de los gobiernos en meter mano a este asunto que es crucial? Porque esto que decía el profesor Pampillón al principio, de alargar la edad de jubilación, depende de una ley que no cuesta dinero. Una ley que diga, de ello ha hablado Fátima Báñez, pero no se ha decidido hacerlo. Una ley que diga, oiga, usted puede ser jubilado, pero si usted quiere trabajar, puede hacerlo. Y cobrar el 100% de su pensión y cotizar por lo que gane fuera de su pensión. Eso no es legal, no se puede hacer, y es una de las cosas que uno dice, ¿cómo no lo tenemos ya esto resuelto, verdad? Pues llevan 2 años reunidos los del Pacto de Toledo, pasando por allí todo tipo de expertos, pero no se reúnen, o si se reúnen no llegan a ninguna conclusión, porque efectivamente el sistema es insostenible. Esto que han dicho del 0,25, que es el mínimo que hay que subirlo, a mí me parece bien. Si no se toman otras decisiones, las pensiones hay que congelarlas. Y también hay que decir que durante la crisis ha habido mucho desempleado, mucha gente que se ha ido al paro. Y los jubilados han seguido cobrando la pensión. Y que desde mitad del año... Han cotizado por ella antes, ¿eh? O sea, sí, no, por supuesto. Hay una cosa que es fundamental, que es que la pensión es un derecho que tú tienes porque has cotizado por él, no es un regalo. Pero desde el año 14 al año 16 los precios cayeron y las pensiones se mantuvieron. Y la inflación que hemos conocido el viernes es del 1,1 para este año que ha terminado, para el año 17. Te suben el 0,25, ¿qué vas a perder? Pues vas a perder menos del 1% en poder adquisitivo, si te suben el 0,25. Hombre, tampoco me parece algo grave. Lo que sí creo es que hay que tomar decisiones gordas, importantes, para que sea sostenible en el largo plazo. Pero mientras, hay que congelar las pensiones, no hay otra. Hablamos de leyes, hablamos de cambios normativos, pero debajo de esto subyace que estamos confiando de nuevo a papá Estado en la solución del problema. Y no lo va a solucionar. No lo va a solucionar, al menos en las condiciones que teníamos previstas o en las expectativas que teníamos de capacidad de nivel de vida en el momento de la jubilación. No lo va a solucionar porque el 80%, como decía, seguramente es el segundo más alto de Europa. Primero están los holandeses con el 100%, pero ojo, con una contraparte privada casi del 50%, muy importante, que es obligatoria, efectivamente, o que está organizada de una forma racional. Bueno, yo creo que el asunto aquí tiene que basarse más bien en las decisiones personales de cada uno y de cómo uno planifica su jubilación. Tenemos que saber planificar, y para poder planificar
necesitamos la información que estábamos diciendo. Oiga, es que yo tengo que saber cuánto voy, con una determinada certeza, cuánto voy a cobrar el día que me jubile, si es que me conviene. Mire, la jubilación o el importe necesario para vivir después de la jubilación lo puede usted obtener comprándose un inmueble y alquilándolo, poniendo su dinero en un fondo de inversión, haciendo un plan de pensiones. El plan de pensiones, ¿por qué? Porque tiene alguna ventaja fiscal, una pseudo ventaja fiscal, pero oiga, se trata de que usted organice su capacidad. Ha topado, me parece que en 8.000 como máximo. Sí, está claro. Ha topado, o sea, ¿por qué si es un ahorro que es bueno para la economía, que financia a las empresas, por qué se le pone un tope para arriba? Porque aquí todo lo que sea ayudar y contribuir desde la parte privada está muy mal visto, no está bien visto por la parte pública, desde el Estado y por determinados sectores de la sociedad. Hay que aclarar que se refieren ustedes a que esto está laminado a un importe ridículo en lo que significa la deducción de lo que uno contribuye a ese plan de pensiones privado. Pero se le quita de la base imponible. ¿A cuánto? ¿A 9.000 euros más? Pero quien más se beneficia son las empresas. 8.000. Sí, esa aportación que hacen las empresas. El error, yo creo, de este sistema de contribución privada es el de ir, entre comillas, y disculpando, limosneando una ventaja fiscal. Es que no la necesita. Es que, mire usted, tráteme como trata a la Seguridad Social, a la aportación de la Seguridad Social, y no me dé nada más. No necesito nada más. Esto lo oigo muchas veces de don José Antonio Erce, que es muy beligerante en este sentido y que es muy sabio y que tiene toda la razón. No me dé nada. Tráteme igual que trata usted a las aportaciones a la Seguridad Social. A ver, esperar que el Estado nos solucione la papeleta no es que lo estemos depositando en él la esperanza, es que es lo único que nos queda porque es quien tiene que cambiar la normativa para que esto se pueda producir. Entonces, aquí de lo que se trata al final es de que el ciudadano pueda escoger y decir, oiga, ¿a mí me compensa tener una pensión estrictamente pública? ¿Sí o no? Sí, estupendo, fantástico. Oiga, que el Estado se la gestione, no hay ningún problema. Oiga, es que yo creo que no me compensa tener solamente la del Estado porque no me va a llegar. Bueno, pues empecemos a hablar entonces, José Luis, y yo creo que aquí esto es importante también dentro de, oye, es que yo ya he cotizado por mi pensión. Sí, evidentemente, pero es que el sistema tiene que ser solidario. Si nadie está hablando de quitarle la pensión a los actuales pensionistas, pero también es verdad que los parados también habían cotizado por su paro y se lo limitan a 2 años. Entonces, en este caso, oye, pues los pensionistas en un momento de crisis y en un momento en el que el sistema no da, pues tienen que hacer también un esfuerzo, que es una faena, pero como lo hemos hecho todos, y a medida que se vaya pudiendo recuperar el sistema, tendrán que recuperar ese poder adquisitivo. Pero eso lo vienen haciendo los pensionistas, claro, son 4 años. Son 4 años, ¿y cuántos llevamos los trabajadores con los sueldos congelados, retenidos, etcétera? Es decir, que es que si hacemos las medias, probablemente habrá muchos trabajadores que te digan, José Luis, yo en el año 2002 ganaba más el equivalente a lo que gano ahora era más que lo que tengo en este momento. Entonces, en fin, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digámosle al Estado, oiga, vamos a buscar qué método queremos. Evidentemente, todo el mundo tiene que tener un mínimo de ingresos. Perfecto, una pensión mínima garantizada por el Estado. Estupendo, que vaya a través de una cotización a la Seguridad Social. Fantástico. Que sea del tanto por ciento. Y a partir de ahí, el resto del dinero, que la gente pueda decidir qué quiere hacer, si un fondo de pensiones privado, si una empresa, si lo quiere que sea el Estado el que se lo gestione y sea una pensión estrictamente pública. Pero demos opciones y demos opciones con tiempo. No hagamos que sea en los últimos 5 años y además sin comunicárselo porque queda muy mal decírselo a la gente. Gregorio. Sí. Me gustaría poner una comparación de la situación de un ciudadano español con un holandés que ha salido antes, por poner un ejemplo de un país que puede ser la media de lo que pasa en la OCDE a día de hoy, y un pensionista y un futuro pensionista dentro de 30 años. A día de hoy tenemos un pensionista español que la mayoría, como tenemos un nivel de ahorro privado muy bajo en España, recibirá sus ingresos totales cuando se jubile, va a coger la parte privada y la parte pública. La parte pública va a ser la más importante, la parte privada casi inexistente. ¿Vale? Y estamos diciendo que va a ser el 80%. Perfecto. Ese sistema, cuando nos vayamos, si nos vamos a la comparativa de la media de la OCDE, pues tendría ingresos por 3 fuentes. 1, la parte pública; 2, la parte de empresa, de plan de empresa privado; y 3, el ahorro individual. 3 fuentes que posiblemente le llegue a lo mismo, al 80%. Entonces, la persona, desde su punto de vista, va a recibir lo mismo. ¿Qué va a pasar dentro de 30 años? El pensionista nuevo español, le hemos dicho que va a pasar del 80% a un 30% menos, 50%. O empieza a ahorrar ahora o se va a quedar con ese 50%. Habría otra opción. Espera, y el holandés va a seguir con su mismo sistema, o el de la OCDE con su mismo sistema, con
la parte pública más el plan de empresa más el plan individual. ¿Sabes lo que pasa? El gap está ahí. ¿Qué hacemos? Que hay gente que te dice que eso que tú propones es insolidario porque evidentemente como luego va a depender de la gestión que tú hagas y de dónde pongas el dinero, pero de momento no hemos puesto ninguna solución. Hemos comparado a ese español actual con el español dentro de 30 años y le estamos trasladando que va a caer la parte pública. Ahora le resolvemos un problemita que tenemos con su micro, José Luis. Sí, mira. Ese ejemplo que tú pones... No he hablado de solución, ¿eh? He hablado de problema todavía. Digo, el ejemplo que pones es lo que se está hablando ¿Cómo aquí, lo solucionamos? Por parte de algunos, de los famosos 3 pilares del sistema. Pilar 1, que es la parte pública y por tanto la pensión que vas a recibir de la Seguridad Social cuando te jubilas. Parte 2, la que te viene por el plan de pensiones de empresa. Y parte 3 o tercer pilar por tu posible ahorro. Es decir, si es que, digo posible, por si tienes renta disponible para poder ahorrar. ¿Cuál es el problema? Oiga, es que yo no creo en el segundo pilar. En el plan de pensiones de empresa obligatorio. No creo. Porque me parece que eso es una imposición. Oiga, yo por mi trabajo... ¿No es la Seguridad Social? Sí, pero bueno, pero yo he aceptado ya esa regla de juego, pero no me impongas una segunda más. Oiga, yo he ganado una remuneración por mi trabajo, tú no me descuentes de ahí para llevarlo a un plan de pensiones, porque en el fondo ahí está habiendo una situación, entre comillas, me parece un poco fraudulenta, con comillas, quiero decirte, que por ese dinero se deja de cotizar a la Seguridad Social. La empresa obtiene unos beneficios desde el punto de vista de deducción fiscal, el trabajador muy poquito. Y además no puede elegir cuál es el plan que tiene, es el que le impone la empresa. Y ahí está el gran negocio de algunos fondos de pensiones o de algunos promotores de fondos de pensiones. A mí me calienta mucho como sindicalista desde la USO que aquellos sindicatos que se dicen defensores del sistema público de pensiones sean accionistas o sean promotores de planes de pensiones y estén en gestoras promotoras de planes de pensiones. Por ejemplo, la del BBVA está al 60% por el BBVA, el 40%, 20% la COE, comisiones y UGT. Oiga, mire, con las pensiones mejor no hacer negocio, ¿eh? Y llevas una pasta por la comisión, por las imposiciones. Me parece que eso no es serio. Pero es una cuestión de filosofía. Ahí no me has trasladado el problema. O sea, hemos dicho, lo que te digo es, no creo. La pregunta podría ser con un ejemplo de una persona de uso, es decir, la persona de uso a día de hoy que se ha jubilado, pero va a tener un 30% menos dentro de 30 años. ¿Esa persona de qué va a vivir? ¿Se tiene que acostumbrar a vivir con un 30% menos o me has dicho que el segundo pilar de empresa no? Entonces esa persona tendrá que ahorrar ese 30% que pierde. El segundo, el ahorro es personal, es decir, yo déjame el dinero en mi nómina y yo miré a un plan de empresa, miré a un plan privado, iré a un fondo de pensiones, invertiré en Torremolinos, en un chalet o donde quiera. Es mi responsabilidad y a partir de ahí, de aquel dinero que yo he tenido. Es decir, lo que no me gusta es que ni papá Estado, ni papá empresa gestionen mi futuro. Don Rafael, en esta misma línea, que existe ese pilar de el plan de pensiones obligatorio, es decir, que en vez de aportar todo a la seguridad social hay una parte que te obliguen a que tú puedas gestionar y puedas llevarlo a un fondo de pensiones que te pueda generar ingresos, te pueda generar rentas y tú poder, a la hora de jubilarte, recuperar ese fondo. Pero eso sería un sistema nuevo, que además tendría un coste, que es el pasar de un sistema como el que tenemos ahora a un sistema mixto, como decías tú, Javier, un sistema mixto donde una parte sería de reparto y ese sistema de reparto tendría que tener la condición de que todo lo que se gasta se ingresa. Es decir, que estaría equilibrado. De manera que habría que confiar en el sistema de capitalización obligatorio y de capitalización privado para poder mantener y sostener el sistema de pensiones. Y hablaba nuestro compañero antes sobre el gran negocio de los fondos de pensiones. Yo te aseguro que no hay gran negocio. Algunos hacen negocio. No. Han bajado mucho las pensiones. Quien quiere hacer negocio no se dedica a gestionar planes de pensiones. Los planes de pensiones tienen una comisión limitada, están regulados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, no pueden cobrar lo que quieran, pero es que además de esa comisión tienen que pagar su estructura, tienen que pagar los gastos de inversiones, si inviertes en otro fondo, descontar lo que te ha cobrado el otro fondo. Yo creo que no es el sector de la economía donde alguien ávido de beneficios se mete, no, de verdad que no. Pero si te cae algo encima, mira... No, yo creo que eso no es justo y es una actividad bastante profesional
muy próxima a lo que son las estructuras de inversión de cualquier otro tipo de patrimonio, que cada vez es más sofisticada, más controlada y que cada vez está no solamente orientada y asesorada por financieros y por inversores, pero también por actuarios. Y también por actuarios que tienen que garantizar que las secuencias de pagos, que las secuencias de longevidad, que las responsabilidades que tiene el fondo estén garantizadas en todo momento. De verdad, se puede hacer con el beneficio saludable y razonable que debe de llevar cualquier actividad, pero no mucha, y nadie que quiera de verdad hacer negocio se va a meter ahí. Pero es que incluso ese temor, José Luis, se puede mitigar. Es decir, si tú no quieres que la empresa pueda tener beneficios, es decir, es todo cuestión de mitigarlo, de ver de qué manera se puede hacer, pero de lo que se trata... Es la libertad, vamos a ver. Si yo estoy de acuerdo... Lo que no puede ser es que, por ejemplo, a un funcionario que lleva con el sueldo congelado, que se le ha bajado el salario, se le obliga una parte de su retribución, sí o sí, a llevarla a un fondo de pensiones que él no gestiona y que él no quiere. Y si no lo quiere, es que lo pierde. Bueno, pues puede llevar al que él quiera, pero es que él no puede, o sea, es que la cuestión de fondo es, tú déjame el dinero en mi nómina y yo con ese dinero lo puedo llevar al fondo de pensiones que quiera, déjame que yo me lo haga. Pero un fondo de ahí no tengo ningún problema. Pero ahí déjame. Sí, totalmente. Que sea obligatorio, pero con libertad. Con libertad para disfrutar. Luego viene el llanto. Pero tú garantizas, hay que tener cuidado. Que luego viene el llanto. Hay que garantizar siempre un mínimo. Yo estoy de acuerdo así, porque si no al final acabamos viendo la caridad. Hombre, y eso está bien, no se puede dejar nadie tirado, pero hombre, hay que garantizar siempre por la vía de la cotización una pensión mínima, contributiva. Y a partir de ahí podemos hablar de otro tipo de cosas. Pero lo que no me gusta... No contributiva, ¿no? Una pensión mínima no contributiva asegurará a todo el mundo, es que la pensión también al que no ha contribuido. Contributiva, quiero decir. Una mínima contributiva y una no contributiva. Es decir, que todo el mundo tenga un pilar social que nos permita que nadie aquellos que no han contribuido al sistema y que reciben una pensión bajísima. Pero yo creo, José Luis, que estamos todos de acuerdo y que sería el mundo ideal. Bien. Todos somos liberales, pero la realidad es que no ha ocurrido. Y nos lo ha dicho el premio Nobel de este año de Economía, Richard Thaler, que ha analizado la economía conductual, psicología económica, y nos dice que muchas veces tomamos decisiones irracionales. Es decir, sabiendo, y se puede aplicar totalmente, y lo aplica en alguno de sus estudios, a las pensiones, sabiendo que vamos a tener un problema, como estamos diciendo, o sea, de que van a bajar un 30%, ¿qué personas? ¿Estamos viendo que la gente empieza a ahorrar en masa? No, pero posiblemente. Hay dos cosas. Uno, que la gente no lo sepa, pero una vez cuando lo sabe, tampoco toma la decisión, por dejadez, por esa irracionalidad. Porque cobra poco, Gregorio. Pero eso no estoy de acuerdo. Habrá gente que cobre poco, habrá mucha gente que cobre poco. Pero todo el mundo, absolutamente, la mayoría de las personas en España, una gran mayoría, se va de vacaciones y se da sus caprichos. Eso es lo que en un momento dado, desde mi punto de vista, tenemos que empezar a ahorrar un poquito ahora, porque vamos a vivir cada vez más. No somos conscientes que a partir de los 65 años vamos a vivir mucho. Muchos millones de españoles, los que están ya con este problema en sus peculios personales, pues lo haría muy mal si no me pusiera de su lado y desempolvara opinión docta. La de un fenómeno, Ignacio Zubiri, que desde la Universidad del País Vasco ha escrito cosas fabulosas sobre el sistema de pensiones en España. Si no fuera por Zubiri, no sabríamos que las dos últimas reformas normativas que hubo en el 11 con el PSOE y en el 13 con el PP supusieron, en el caso de la del PSOE, un 20% de devaluación de las pensiones y en el caso de la del PP, del 13, un 15% de devaluación. Lo cual quiere decir que de una manera o de otra, los dos grandes partidos en España han estado de acuerdo con algo que es difícil de reconocer. La devaluación como sistema para que el sistema global de las pensiones de los españoles salga de la UBI. Y eso no se puede tolerar, sinceramente. O sea, la vía de la devaluación, primero, no ha resuelto nada, más que el empobrecimiento y que mucha gente pues, no sea capaz de pagar el recibo de la luz. Cosa con la que nos vamos a encontrar dentro de poco porque está haciendo mucho frío y los recibos están exponencialmente elevados. Tampoco hay un sistema de previsión de todo eso como lo hay en otros países competidores o socios europeos, como ustedes prefieran. El asunto es que tenemos un lío delante morrocotudo. Nos vamos a una pausita publicitaria, serán apenas unos minutos y luego proseguimos. Bueno,
La solución para este año que viene, se prevé un déficit de 15.000 millones y dinerito del Tesoro para atender esos 15.000 millones y se deja en caja los 8.000 que quedan de la hucha, del Fondo de Garantía de las Pensiones. Lo contaba la directora del Tesoro, Emma Navarro. Que las pensiones públicas en España están garantizadas por la totalidad de los ingresos públicos y en este sentido, si se agotase el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, algo que en este momento no debe darse por descontado porque todavía dispone de unos 15.000 millones de euros, pues se garantizarían con el total de ingresos públicos. Secretaria General del Tesoro. Bueno, pero no me cuadran sus números. A mí lo que me dicen todos es que en la hucha quedan 8.000 millones, no 15.000. O sea, vamos a ver si empezamos... Que si es la señora que vigila el Tesoro, me quedo muy preocupado. 8.000 no son 15.000 y si la diferencia la repartimos, todos los pensionistas se llevan más que lo que les promete Fátima Báñez de aumento este año. Yo te lo digo, es decir, el último informe que se llevó a las Cortes fueron 15.000 porque era antes de abonarse la paga de diciembre. No, sí, ya lo sé. La última pero eso es hacer trampas. Pero estas declaraciones son del lunes. Claro, pero no, la previsión que tienen son en torno a los 15. Digo, para el año que viene, para el 18. Es decir, yo estoy mirando el presupuesto prorrogado de la Seguridad Social, que está prorrogado del 2017, prorrogado para el 18, de momento. Claro. Entonces ahí se contabiliza como un activo la parte que tienes de disposición del fondo, porque el fondo de pensiones está considerado como un activo del sistema, por tanto suma. Y luego está el préstamo como un ingreso que se recibe, y el préstamo que está previsto recibir son 10.190 y tanto, es decir, exactamente la misma cantidad de este año. Y al final sumas los 7.000 que se dispusieron del fondo de reserva del ejercicio y te salen los 18.000. Que es el déficit que tiene el sistema actualmente. Y ya está. No hay más. Igual. Al final va a aumentar la deuda. Dice, no, es que la parte no contributiva pues la vamos a llevar a gasto público. Bueno, pero los presupuestos tendrán un déficit y habrá que sacar la deuda por otro lado. Es decir, que al final es endeudamiento. La parte no contributiva lleva 4 años ya en presupuestos. Pero eso es que da igual, que esté en un sitio que en otro. Que al final es un gasto que se va a hacer. Sí, son 7.000 millones y los complementos a mínimos también se sacaron y son otros 2.000. Eso ya está en vía presupuestos. ¿Qué es lo que se está planteando para cuadrar las cuentas? Que me parece que es hacernos una trampa en el solitario. Es que las pensiones de viudedad y orfandad, que vienen a sumar en torno a los 20.000, vayan a presupuestos, con lo cual al final cuadran las cuentas. Oiga, al final no generamos la deuda aquí, pero generamos la deuda allá. Pero al final es lo que decía, que con una deuda cercana al 100%, con unos tipos de interés muy bajos ahora, pero con una tendencia a subir tipos. Ya en Estados Unidos los han subido varias veces y aquí dentro de poco veremos tipos más altos. Pero están jugando el fondo como un activo, con lo cual no te lo están computando como deuda. Entramos en la maquinaria de alguna manera. Sí, pero estamos hablando del gasto público que generan los intereses de la deuda, gasto financiero, que aumenta el déficit público y por tanto la deuda. O sea que eso hay que ajustarlo de manera que los ingresos se parezcan algo a los gastos. Recordad que somos el único país que queda en Europa que estamos todavía bajo el tema de control del déficit. Hasta Grecia ya ha salido. Somos el país con más déficit público de todos los de la eurozona. Somos el único país, porque el tema de la deuda con un crecimiento del 3,2 es increíble. Sí, aquí lo decíais que esto nos lo han dejado hacer, pero probablemente sea el último año que nos lo dejan hacer. Yo creo que esto del préstamo de los 15.000 para arreglar el desaguisado, cuidado, porque ahí va a haber alguien en Bruselas que va a decir que no. No está aprobado todavía. Hasta que no haya presupuestos, no hay. Igual que fijaros que se puede disponer de alguna cantidad del fondo en función de que la prórroga del presupuesto, el presupuesto del año pasado incluyó la modificación de la ley del fondo de reserva para que se pueda disponer más del 3% del fondo, que es lo que dice la ley. Entonces, en la ley de presupuestos se introduce una coletilla para que se pueda disponer más del 3%. Todos son trampas. Es que fijaos, estábamos hablando los jóvenes que sostienen el sistema actual para la gente más longeva, pero es que la deuda es lo mismo. Porque la deuda, ¿quién la va a pagar? También. ¿Quién la va a pagar? Pues generaciones posteriores. Entonces, nos estamos endeudando aquí, estamos generando una bola que al final, Dios quiera que nos talle, pero que no me gusta. Y no se explica, que es lo peor de todo. Un paréntesis para la publicidad, un paréntesis para decir que a pesar de todo lo que estamos diciendo, España tiene ahora un sistema financiero mucho más equilibrado, mucho más sostenible y tiene más equilibrio macroeconómico, estabilidad de precios. El déficit público, es verdad que es el más alto, pero se está reduciendo. Del 12
al 3. Se reducen todos salvo el de la Seguridad Social. El de la Seguridad Social va creciendo. Tenemos estabilidad de precios, superávit en la cuenta corriente y reducción del déficit público. Estamos mejor que hace 4 y que 8 años. Duda. O sea que la economía española está mucho más saneada, ¿no? Que en la época del ladrillo, en la época de las cajas de ahorro. Ha salido de la UBI, incluso ha salido de planta y le han dado un permiso hospitalario, pero que tiene que venir periódicamente a revisión. Bueno, y en esas, señores, la gran noticia de la semana es que alguien, como en el billar se suele hacer, ha dado el strike de salida y ha puesto las bolas a rodar. Y nos guste o no, la propuesta puede parecer un disparate para muchos, ha sido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que llevaba unas semanas desaparecido, apareció en una de estas cosas que se hacen yo creo que para no trabajar por las mañanas, esos desayunos con los políticos importantes que empiezan, tú Arturo te ríes porque te toca como a mí alguna vez, de 9 a 1 y ahí se charlatonea. Bueno, pues ahí se dicen cosas y cosas. Este es el caso de Pedro Sánchez con su propuesta de 2 impuestos, 2 para la banca. La primera contradicción de la propuesta es que, mirándolo generosamente, como el que dice, bueno, a ver si esto puede ser la solución, eso solo alcanza a un 13% del déficit, con lo cual ni como solución vale. Y lo segundo, la gran recriminación a la propuesta que ahora vais a oír de Pedro Sánchez, es que eso, pues evidentemente los bancos lo repercutirán sobre sus clientes, con lo cual pues estamos haciéndonos trampas al solitario. Escuchemos, sin embargo, la propuesta del líder del PSOE. Les anuncio que vamos a proponer la creación de 2 nuevos impuestos. El primero, el impuesto de las transacciones financieras, y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país, es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones. Pues mire, yo sabe que quiero que la banca no me pida más, eso es por encima de cualquier cosa. Pero esto forma parte de esas lógicas políticas de la izquierda española. Si nosotros fuimos generosos ahora tiene que ser generosos con nosotros. Y eso creo que se llamaba en matemáticas la propiedad asociativa, pero en la sociedad, eso de ser asociativos a mí me suena muy raro. No ha dicho ni mu la banca, sí han dicho algunos políticos que esto les parece fatal. Los del gobierno ya los habéis oído. Pablo Iglesias se está incendiado porque dice que la propuesta ya es suya y sigue en el retiro retiro espiritual o depresión postelectoral, o llámenle ustedes como quieran, pero desde allí mandó un tuit, que veis ahí, en el que dice: me ha robado la idea. Menuda idea, hijo, como para reivindicarla. Sí. Pero bueno, oye, así es la cosa. También ha reaccionado sobre este particular Ciudadanos. Villegas también vino a decir que no le parecía bien esta propuesta de Pedro Sánchez. Tenemos ya a Villegas de Ciudadanos cuando queráis. Está claro que tenemos un problema con la seguridad social y con las pensiones que se debe afrontar con valentía, pero no creemos que el poner más impuestos a los ciudadanos sea la solución. Creemos que lo que hay que hacer es crear empleo, crear riqueza, crear más puestos de trabajo. Bueno, pero a ritmos de 1,8 para sustituir a uno que se jubila, pues hay que crear empleo, vamos, no se me ocurre, una barbaridad. Llegar a eso, lo que decía antes no sé qué ministro, 20 millones sería mejor, sí, y 22 mejor que 20, pero no pasamos de 19 ni a tiros. Esa es la pura realidad y es lo que da la economía en España. Y a lo mejor habría que pensar esto que decía yo al principio, de lo que le cuesta a las empresas tener un asalariado y si eso es coherente con las necesidades de la sociedad española y con las necesidades del sistema de pensiones. Se dice alegremente, no, bueno, vamos a aumentar la cotización de los salarios brutos superiores a 45.000 euros, como si fueran la mayoría. Es que de verdad que uno oye cosas por ahí que no, pero sí que se crea empleo, es decir, cada año 500 o 600.000, ciertamente que con cotizaciones muy bajas y que eso no da para equilibrar el sistema. Pero parece mentira que un doctor en economía, como es Pedro Sánchez, cualquier curso de primero de micro, que cuando la demanda es muy rígida y tú tienes que tener un depósito, tienes que tener una cuenta para todo. Y entonces, como no tienes más remedio que tenerla, al final el banco efectivamente traslada
al más rígido, es decir, al que tiene la cuenta corriente o el depósito o lo que tenga, el ahorro, porque no se lo puede llevar a otro sitio que también le van a gravar por lo mismo, a no ser que se lo lleve a Suiza o se lo lleve a otro país, pero al final repercute en el ciudadano, sin duda. Es decir, ese impuesto va a repercutir en el ciudadano. Sí, pero digo, distinguir los dos impuestos, ¿no? El de las transacciones financieras es algo que ya está aprobado en la Unión Europea, que el propio gobierno español y eso apoyó. Que sobre compra y venta de acciones, compra y venta de bonos... Sí, eso va a traer una regulación en el ámbito europeo. Ni el más espabilado, le saca 2.000 millones. Claro. Por eso digo que ese impuesto nos va a venir por Europa, ya se implementa en varios países, y lo que no puede ser es que ningún impuesto es finalista. Sea finalista. O sea, ninguna... Oiga, ya está, a partir de ahí después usted recauda y hace el presupuesto y distribuye, pero no hay impuestos finalistas. Pero José Luis, a eso ni Harry Potter le saca más de 2.500 millones. Es que a los dos impuestos en los impuestos saldrían 2.000 que no soluciona absolutamente nada. Y lo que está claro es que ahora mismo el sistema financiero nos está crujiendo por respirar. Es decir, que a todo el mundo, por tener una tarjeta, por hacer cualquier operación, todos los años, como no espabiles, te meten una comisión. Es decir, con los tipos que están a cero, la banca tiene que buscarse la vida. Digo, que es un negocio, al fin y al cabo, respetable y seguramente necesario, pero es así. Entonces, no tiene ningún sentido, eso no va a repercutir directamente. O sea, los temas más de fondo, me parece que hay que plantear soluciones al sistema por la vía de los ingresos. Por ejemplo, nosotros como sindicato hemos planteado el destope de las cotizaciones con carácter general. Y una parte, y quiero decir, no solamente hablamos de las cotizaciones altas, no, yo quiero también las bajas. ¿Qué significa el destope? Sí, o sea, ahora mismo, si tú no llegas a un mínimo de ingresos, no cotizas. Entonces, oiga, cotice por lo que gane, aunque sea muy poquito, porque empiezas a generar el derecho. Otra cuestión distinta es cuánto es el derecho, pero el derecho lo tendrás. Y cuando decimos de destopar, por arriba es, ahora mismo, es decir, a partir de los 3.700 no se paga. No se cotiza, ¿no? Digo, números redondos, un poquito más. Oiga, a partir de ahí, ¿por qué? Porque la pensión máxima también está topada. Oiga, destopemos ambas cosas. Que la gente cotice por arriba de esa cantidad, una persona que gane 5.000, que cotice por los 5.000, incrementemos la pensión, pero que de una manera proporcional. Los autónomos, si no la cotización, que los autónomos sí que pueden. Hagamos un reparto solidario, es decir, para incrementar precisamente las pensiones más bajas y también implementar las pensiones más altas, de tal forma que una persona que gane mucho dinero pueda realmente compensarle estar en el sistema, porque al final esa persona es el que puede ahorrar. Mientras que el que tiene un salario de 1.000 euros tiene muy poca capacidad de ahorrar. Pero la cotización que la pagan empresa y empleados, en su propuesta, aquí será más coste para el empleado también y para la empresa. Sí, claro, para los dos. Cuando digo la cotización, ambas. Es un impuesto sobre el trabajo. Don Rafael, decía usted de los autónomos. Sí, yo creo que los autónomos sí que pueden destinar lo que, aunque ganen poquito, pueden cotizar. Están topados. También tiene un tope mínimo. Tienen tope, incluso topes en los que ya no pueden graduar el aumento de lo que aportan a la seguridad social, creo que es a partir de los 50. Exactamente. O por lo menos será a partir de los 50. Sí, aproximadamente. Bueno, la situación está muy complicada, porque por la vía de mejorar los ingresos, pues eso, si no es que viene una fase de crecimiento espectacular de la economía, que en fin, que no parece que en los próximos años vaya a venirnos así de forma... Yo creo que todo al contrario se nos va enfriando y el viento en las velas que teníamos nos empieza a pero amainar, que, vamos a ver, expliquemos las cosas, profesor, adecuadamente, ¿no? El milagro de salir de la UCI de la economía española se debe a los 3 o 4 o 5 cortes de pelo que han sufrido los asalariados y los autónomos en sus ingresos. Sí. Pero eso ha permitido aumentar la competitividad, exportar, las empresas han saneado, han devuelto sus deudas. Cualquier cosa que hagamos contra ese principio es dispararnos en el pie. Bueno, hoy por hoy. El consumo efectivamente se está resintiendo, pero la competitividad sigue siendo muy fuerte y las exportaciones están creciendo muy rápidamente. Pero España ha pasado de exportar pues el 23% de lo que produce en 10 años al 33%. Volvemos a lo mismo, el motor de esa competitividad es el recorte de pelo de los salarios y de los costes. Lo que pasa es que ese corte de pelo puedes ir dejando que poco a poco vaya creciendo a medida que las empresas van entrando en beneficios y mejoren productividad, y van mejorando la productividad, etcétera, etcétera. Y todo eso va a contribuir. Pero la herida está muy reciente. Tenemos que ir a que nos quiten los puntos para aspirar a jugar al pádel con ese brazo que se nos fastidió. A mí me tienen que explicar, yo estoy en busca de la productividad perdida. Sí, no, lo digo porque al final estamos hablando de ligar siempre los incrementos salariales al incremento de la productividad. Estamos creciendo al 3,1 con mucha menos gente trabajando, simplemente. Es decir, con 1,5 millones menos. Con lo cual, la productividad se ha disparado.
Digo, formalmente. Sí, sí, oiga, sí, a partir de ahí, oiga, en el tema salarial a mí no me llega. Es decir, ¿quién se está llevando esa productividad? Entonces, lo que vemos es que los beneficios de algunas empresas se han disparado. Oiga, ya es hora de que ese beneficio, que me parece estupendo, yo estoy encantado que las empresas tengan beneficios, oiga, también que escurra, que llegue también a la gente que produce. Los fondos de pensiones tienen acciones de esas empresas y de eso viven también los jubilados. Pero estaréis conmigo que el gran drama de este país es que nuestro tejido empresarial es muy pequeño, digo, de tamaño. Es decir, la gran empresa, que es la que sustenta este tipo de cuestiones que estamos hablando, son muy pocas. Es decir, el otro día, cuando yo miraba los datos, por ejemplo, dónde se ha producido la contratación el mes pasado, es que el 46% ha sido en empresas de menos de 25 trabajadores. Esas son las que tiran de la economía de este país. Empresas muy pequeñitas, Ahí está la clave. Entonces, a ver si hacemos que nuestras pequeñas sean un poco más gordas. Esa es la clave, el crecimiento. Pero entonces no hablemos de que es que las empresas, los beneficios se han disparado, porque se han disparado en un porcentaje muy concretito. Es decir, que estamos hablando de que las grandes empresas de este país son el 1 o el 2% del tejido empresarial. Es decir, entonces decirme que es que los beneficios empresariales se han disparado cuando cerca tan solo no llega al 60% el porcentaje de empresas que han recuperado los beneficios después de la crisis económica. Pues hombre, en fin. Lo que pasa es que lo que la ha recuperado muy bien, Ya. Hombre, pero vete al tejido productivo real. Todo hace indicar, y yo creo que lo estamos poniendo aquí, que va a haber unos incrementos salariales en el futuro que yo creo que son necesarios. Si yo fuese quizá más empresario que empleado, porque dices empleado, pues que me lo paguen ya y ya está. Pero si fuese empresario, sí destinaría una parte de ese crecimiento salarial a financiar la pensión de mis empleados. ¿Por qué? Porque si no lo haces y decides en un momento dado darle la voluntad o que cada uno haga lo que quiera, puede que decida no ahorrar y se lo gaste, que será lícito, pero un segundo. Pero es que luego le va a venir un problema a la empresa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando a día de hoy? Lo estamos viendo. La gente, cuando hace sus números, ve que va a vivir más, ve que cada vez llega a los 65 años y tiene al hijo en la universidad todavía, o tiene que seguir pagando hipoteca, no puede permitirse jubilarse. Y estamos en un país que a partir del año 2012 la edad de jubilación es voluntaria. Entonces, la gente está llegando ahí, lo estamos viendo nosotros en Willis Towers Watson, y sobre todo las capas más altas, en un momento dado la gente no se jubila. ¿Y qué ocurre? Que la empresa, si en un momento dado quiere deshacerse de esa persona o ya no le ve tanto valor, o articula un sistema flexible o le termina despidiendo. Las empresas van a tener un problema ahí. Entonces, si yo fuese empresario en un momento dado, sí que iría creando esa masa patrimonial para que me ayude en un momento dado y le ayude al empleado. Eso es parecido a la mochila austríaca. Al empleado, sí, pero es una realidad. Le ayuda al empleado a transitar de su situación en actividad a pasividad. Sí, es cierto que hay modelos, como hemos dicho, y ese es uno, el de la mochila austríaca. Pero lo que yo creo que en lo que estamos todos de acuerdo es que esas soluciones que ha dado el líder del Partido Socialista no sirven. Es decir, bueno, mire, serán muy puntuales. Pues son demagogia pura. Claro, pero no resuelven nada. Es decir, más bien no haga usted ese tipo de medidas y haga que el mecanismo de solidaridad cambie, y cambie pues como hemos dicho. Yo insisto, no confío en absoluto en que el Estado per se lo vaya a resolver. No es que vaya a dejar de pagar pensiones, eso es ridículo, no lo va a hacer. Tirará de los impuestos, tirará de los ingresos que tenga el Estado, pero desde luego no podemos pensar que el Estado y el sistema público de pensiones seguirá garantizándonos un 80% de nuestro último sueldo. Es que eso no es ni imaginable. Es decir, cuando alguien quiera llegar a esas soluciones o a esas situaciones, perdón, a ese nivel, tendrá que encontrar antes alguna alternativa. Y por supuesto que las privadas lo son. Pero las privadas lo son en la medida en que lo son en países pues tan proteccionistas como son todos los europeos. Es que en los países europeos hay una economía que es bueno, pues aberrante, que va contra los trabajadores o contra las clases pobres y medias, ni mucho menos. Es todo lo contrario. A lo mejor el ejemplo que nos podría dar un vértigo mayor es el de Estados Unidos, pero no en absoluto el de Europa. No tiene nada que ver. Arturo. Escuchando a Pedro Sánchez y por retomar sus palabras, me viene a la cabeza una idea y creo que es preocupante, y es la de que hemos entrado ya en la campaña electoral. Ya hemos entrado en campaña electoral. El año que viene tenemos las autonómicas y las municipales, y dentro de 2 años
en principio, si la cosa no empeora, tendremos otra vez las generales. ¿Cuál es el problema? Que yo no tengo tan claro que no vayamos a tener unas elecciones generales en el medio plazo. Depende de los presupuestos. Depende de que se aprueben los presupuestos. Por tanto, esto lo que viene a demostrar, y el que haya salido ya el tema de las pensiones por parte de Pedro Sánchez, es que estamos ya metidos de lleno en la campaña electoral. Y por lo tanto, aquí no va a haber acuerdo en tanto en cuanto estemos metidos en un proceso electoral, porque a nadie le interesa perder esos 9 millones de votos que tenemos ahora mismo. Claro. Y desde luego, lo que decía Sánchez, y termino, dame 20 segundos, decía Sánchez de grabar a los bancos. Yo he estado hablando esta semana con algunos bancos, con directivos de banca, y te dicen, mira, ¿por qué no nos dejan en paz? Dice, ¿por qué nosotros y no las eléctricas? Las telefónicas. ¿O por qué nosotros o las operadoras de telefonía? Dice, no, es que hemos rescatado a la banca. No, vamos a ver, no nos olvidemos, no se ha rescatado a la banca en este país. Aquí se ha rescatado a las cajas de ahorro. Y yo todavía estoy esperando a que alguien me diga qué hubiera ocurrido, por ejemplo, en el caso de Caja Madrid, si se hubiera dejado quebrar a Caja Madrid, ¿qué hubiera ocurrido con los ahorros de los depositantes? Nada. Es decir, ¿qué hubiera ocurrido? Que se hubieran quedado sin nada, la mayor parte de ellos, porque hubieran recuperado lo que le da el fondo de garantía. Se han rescatado a los depositantes de todas las cajas de ahorros. Bueno, de todas, sí, pero yo te pongo el caso concreto de Caja Madrid, que es donde estaba Sánchez. No nos olvidemos. No llegaba, el fondo de garantía no llegaba. Bueno, no, porque se ha gastado en otras cosas, entre otras cosas en financiar el FROP. Y a quien se ha salvado de alguna manera ha sido a los accionistas. Bueno, muchos accionistas han quedado sin nada. Algunos sí y otros no. ¿Los accionistas de quién? De las cajas de ahorro, que son los depositantes, algunos, que no tienen accionistas. No. Las cajas de ahorro. Tienen una especie, tienen otra denominación. Bueno, tiene otra denominación, y luego lo que había todo un entramado ahí de participaciones industriales, que es lo que Europa ha dicho que vendiesen, y es donde se está empezando a hacer caja. Recordar que era el socio mayoritario, por ejemplo, Bankia, de IAG, de Iberia. Exactamente, ejemplo, pero es que ese es el problema. Pero porque se utilizaban con criterios políticos. ¿Quién las gobernaba? Pues los políticos. ¿Y qué hacían? Habría que recordarle a Pedro Sánchez que ese sistema financiero, esas cajas de ahorros de la que él formaba parte, porque era consejero de Caja Madrid, exactamente, no nos olvidemos. Es la que ha sido reservada y se ha llevado la mayor parte del dinero, ¿no? Claro. Alguna responsabilidad tendría que tener. Consejero no, era representante en la asamblea de los depositantes. Es otra cosa. Entonces, la diferencia es que unos tenían tarjeta y otros no. Los consejeros, y los otros no. Y es una diferencia bastante grande. No, digo porque cada uno en lo suyo. De color. Ahora, es cierto lo que tú dices, Arturo. Las cajas quebraron no por las participativas, no por las inversiones de años y años que ordenaba un mini Lendakari donde fuera, y que el otro, pues como le había puesto el mini Lendakari, pues compraba lo que le decía que tenía que comprar. Y prestaba a quien le decía que tenía que prestar. El Lendakari en el País Vasco es donde mejor han ido las cajas. Perdón por el Lendakari. El mini Lendakari es una expresión... Presidente de comunidades autónomas. Rafael, lo que pasa es que a ti, como no te gusta el fútbol, no te acuerdas de José María García, pero le llamaba mini Lendakari a todos los que andan por ahí gestionando las autonomías. Que han pecado todos, O sea, lo mismo da la caja de Serra, Caja Cataluña, que la de Castilla-La Mancha, que alguna andaluza, que la de las gallegas, o la Duero, o Caja Madrid, que también. Que no se salva ninguna. También, efectivamente. Bueno, pero hecho el paréntesis, es evidente que la propuesta Sánchez nos ha dado las risas de la noche, pero tenemos que volver a lo fundamental, que es a ver entre todos qué soluciones nos parecen adecuadas para darle un giro estratégico a esto, y que por lo menos los pensionistas sepan que alguien se está ocupando de eso. En ese punto es cuando la gente mira atrás y dice, oye, ¿cómo era eso del Pacto de Toledo? Dios mío. ¿Sería un buen instrumento ahora, un pacto supraterrenal ajeno a las competiciones electorales, en el que estuvieran todos y que diera, pues por ejemplo, esta cosa tan sencilla de hacer que uno pueda cobrar su pensión jubilatoria y seguir produciendo, trabajando, cobrando y cotizando a la Seguridad Social? Eso pues parece fácil, ¿no? Sin embargo, está desactivado. Sí, pero están reunidos, Eso, no se reúnen. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, que tiene ahí gente... no echan fumata blanca. Hay gente del Partido Socialista ahí, ¿por qué no mueve a esa gente? Lo del Pacto de Toledo, con todo el cariño del mundo, es una tomadura de pelo. En la anterior legislatura no se reunió, y no hizo absolutamente nada, y en esta ha habido multitud de comparecencias, incluso alguna vetada, digo, porque algunos estábamos para ir y se nos vetó para ir. O sea, digo, este tipo de cosas también es bueno que se sepa, es decir, que no va todo el que se dice, sino que hay derechos a veto no escritos, y funciona, y más allá de escuchar todas las comparecencias del mundo mundial, no han hecho nada. ¿Sugiere usted que van los obedientes?
Bueno, no, o simplemente aquellos al final donde hay un yo te doy, tú me das, ¿no? Es decir, y donde se hacen fotos. Y uno ve fotos. Hace poco, ¿no? Por ejemplo, hemos visto hace poco en la Moncloa cómo la gente hace fotos, por ejemplo, con la subida del salario mínimo interprofesional y todo el mundo da palmas con las orejas, cosa que me parece estupendo, ¿no? Pero bueno, bien, o sea, al final... pues la foto vale mucho, ¿no? Y sobre todo para aquel que busca la foto, ¿no? Gregorio. El Instituto de Actuarios español ha solicitado participar y al final, no sé por qué decisión, no ha sido invitado. ¿Vale? No sé si vosotros estáis invitados. O sea, digo que hay más de uno donde cuando hemos invitado a todos los partidos, en un momento dado, pero parece que el criterio técnico de una profesión de actuarios no ha sido suficientemente relevante para ellos. Vaya. Otros que no deben ser muy obedientes. Deduzco yo. Bueno, más opciones. Se hablaba antes de sacar, usted decía que ya hay cosas que están en manos de los presupuestos, pues otras pensiones, clases pasivas, por ejemplo, que todavía hay 600.000 españoles por ahí en ese gran colectivo de clases pasivas. Básicamente. Sí, bueno, agotar en el 2070 porque ten en cuenta que ya en el último cuarto de siglo. Funcionarios ya entran todos directamente en el Nos ponemos, José Luis, en el 2075. Sí, todavía queda, ¿no? Fíjate, afortunadamente, ¿no? Hay pensiones de invalidez, reconocimientos de diferentes tipos de pensiones no contributivos, que eso pues supondría mejorar esas cuentas y empeorar otras, ¿verdad? Pero por unos 4.000 millones. ¿A ustedes les parece esto adecuado, prudente, válido, útil? Yo creo que es prudente, pero creo que también habría que hacer un planteamiento a mayores. Ya que nos metemos a reformar todo el tema de las pensiones, empecemos a analizar también cuáles son las pensiones que tenemos en estos momentos en los casos de invalidez, en determinados casos de enfermedad, en fin. Yo creo que hay que empezar a valorar también ese tipo, los grados en los que se da o se otorga esa pensión o no, porque ya se está controlando mucho más, pero sí que hay casos en los que uno puede tener una enfermedad que le puede imposibilitar para ejecutar según qué trabajos, pero que sí se puede reciclar para ejecutar otros empleos. Luego, pero entonces, oye, vamos... Mucho, ¿eh? No, pero... Eso no da para mucho. Digo, porque no realmente los tribunales médicos en la primera te tiran siempre, o sea, tienes que buscarte... No es fácil, ¿no? Más allá me refiero, que ese tema solucione el problema. No digo que sea el problema, digo, pero que vamos a ir empezando ya a ir quitando cosas, vamos a ir descartando, vamos a ir revisando el tipo de pensiones que tenemos. El tema de fondo es dejar claro es que, vamos a ver, la relación entre la pensión tiene que ver con la contribución que tú has. Tiene que haber una relación entre lo que tú contribuyes al sistema y lo que recibes del sistema. Por supuesto. Y todo eso con una gran dosis de solidaridad, que ese es el sistema de reparto básicamente. A partir de ahí es lo que tenemos que decir, ¿qué hacemos para contribuir más y qué hacemos para que eso se reparta bien? Es decir, que esta es la clave, ¿no? Por tanto, es decir, me parece que por ahí es donde hay que profundizar, ¿no? Eso tiene que ver con, yo os hablaba de lo de quitar los topes, tanto por arriba por abajo, es decir, que la gente realmente cotiza en función de lo que realmente gana, quitar los topes. Yo creo que también hay otro tipo de sistema que es analizar los componentes de la cotización a la seguridad social. Hablamos de la cotización en bruto y una parte que es del empresario, otra parte que es del trabajador. Eso se puede reequilibrar. Seguramente tenemos la cotización, me tiro piedras a mi tejado, tenemos por parte del trabajador la cotización más baja de Europa, no tanto la del empresario. Podemos buscar acuerdos y que eso tenga que ver también, por ejemplo, con una mejora salarial. Y yo cotizo más. Oiga, por ejemplo, la formación, o sea, la cotización para formación, que llevamos invirtiendo años y años y años, tendríamos que tener los trabajadores mejor formados del mundo mundial, y eso no es así. Pues a lo mejor hay que replantearse esa cantidad de dinero que está yendo a formación y que se está mal utilizando. Esa es una idea. Podemos aportar muchas cositas, entrando a la letra pequeña de los temas. Claro, hace falta una revisión integral de las pensiones, parte pública y parte privada. A mí me gustaría saber cuál es la estrategia de pensiones, entendiendo público y privado, del Gobierno. Y me gustaría saber cuál es la estrategia de pensiones público y privado del resto de los partidos. Vamos a salto de mata, vamos cogiendo una cosita aquí, otra cosita aquí. Yo que tengo 44 años, cuando me jubile, ¿qué espera el Gobierno y qué esperan los partidos políticos que yo voy a recibir cuando me jubile? ¿Qué parte debería yo, conceptualmente, y todos vosotros? Tendremos el doble que ahora. Cuando tú te jubiles, habrá el doble de pensionistas que ahora. ¿Qué parte esperan que reciba de la pensión pública y qué parte de la parte privada? Y en función de eso hay que articular un todo. Es verdad que mezclamos muchas cosas, nosotros mismos aquí hablamos de la seguridad social, pero pongámonos en los zapatos de un ciudadano. De un ciudadano que se vaya a jubilar dentro de 30 años, en el pensionista actual, ¿vale? Porque al final el sistema, desde mi punto de vista, lo tenemos que sostener y lo tenemos que costear entre todos. Al final, para los pensionistas, tú bien decías,
pues me parece bien que también tiene que poner su granito de arena, pues no hay que indexarlo a la inflación. Pues me parece perfecto, porque al final ellos tendrán que poner su granito de arena y si aplicásemos el índice de revalorización de pensiones tal cual está diseñado, las pensiones de todos los pensionistas tendrían que bajar un 2,8%. Pero como se fijó un mínimo del 0,25, oye, pues están incrementándose. Hay una decisión política detrás. Técnicamente deberían haber bajado un 2,8. Hombre, están incrementándose relativamente. Formalmente. No, es que deberían haber bajado un 2,8. En la práctica, la inmensa mayoría de los jubilados reciben una carta que les explica personalizadamente que van a recibir un aumento de menos de €1. Correcto, sí. Pero es que este es el punto. Estamos dando por hecho, como ha pasado en el pasado, que las pensiones han crecido siempre con la inflación, y tenemos una inflación del 3%, las pensiones tienen que crecer un 3%. Si bajaba un 1%, no se bajaban las pensiones. Desde mi punto de vista, los 9,5 millones de pensionistas deberían poner su granito de arena. No les estamos bajando la pensión. Yo tengo 2 pensionistas que son mis padres, que no quiero bajarles la pensión tampoco. Pensiones. No confundir pensionistas con pensiones. Pensionistas 8,5, 8,600. Pensiones 9,500. O sea, hay casi 1 millón más de pensiones que pensionistas, porque hay gente que recibe más de una pensión. Lo digo a la hora de fijar el dato. Digo, por estas cosas, digo que no es lo mismo, pero en cualquier caso, fíjate, con esto que estás diciendo, el gobierno que ha insinuado, referente al ahorro privado que se puede generar, oiga, es que a los 10 años te va a dejar rescatarlo, ¿eh? Sí. Con lo cual, a partir de ahí, si tú rescatas, al final es un parchazo, es decir, porque al final no consigues el ahorro. Oiga, o usted, entre comillas, me fuerza a que ahorre, o no me fuerza, ¿no? Es decir, porque al final, si a los 10 años me deja usted sacarlo, pues... Jesús. Se habla de cómo mejorar los ingresos, pero damos por hecho todos que el descuento o el recorte de las pensiones va a seguir y cada vez más. Y va a seguir hasta unos niveles pues como los que podemos ver en Europa, como decíamos. La solución pasa por, supongo que sí, yo no soy tampoco un experto en seguridad social, pasa por hacer ese tipo de medidas que proponéis, pero pasa inevitablemente por la confluencia de otros sistemas. Y lo he repetido ya muchas veces, no quiero volver a decir lo mismo, pero la empresa tiene que haber algún mecanismo que permita o que proponga o que establezca que la empresa también debe contribuir a la... Yo trabajo en una empresa de seguros, es una mutua, y tenemos nuestro plan de pensiones. El BBV tiene el plan de pensiones de sus empleados. Las grandes empresas, digo BBV, que lo habéis mencionado, tienen planes de pensiones para sus empleados. ¿Qué estamos haciendo? Algunas, por iniciativa privada, algunas empresas van a conceder a sus empleados prerrogativas que otras empresas no lo hacen, y que las pequeñas y medianas empresas que son... ¿Cómo lo hacen? Es que son el tejido económico del país, no lo hacen y no lo puede hacer. Bueno, pues hay que idear algún mecanismo para que puedan hacerlo también. Gregorio. Hay un mecanismo que además cumple con lo que ponías tú encima de la mesa de que no te obliguen, ¿no? Entonces es el sistema que se está dando en Inglaterra, que es de adhesión por defecto. Todas las empresas están obligadas a implantar un plan en su empresa, incluyen a todos los empleados. Si la empresa, voy a simplificar, si el empleado pone €1 y se adscribe, la empresa pone otro €, y si el empleado dice no quiero plan, automáticamente se puede salir. Y puede no poner el €, tampoco la empresa lo pondrá. En Inglaterra incluso hasta el Estado pone dinero, ¿vale? Entonces, ahí estás incentivando, porque al final estamos hablando de la conducta, para que la inercia juegue a favor de que se genere ese ahorro. Porque al final, generando ahorro, surge una nueva fuente de financiación, que es la rentabilidad, que ha salido en el debate antes. Claro. Por un lado estamos con la cotización de la empresa, la cotización del empleado o los impuestos, pero nada se capitaliza. La rentabilidad la tenemos que poner a funcionar a favor de los planes. Claro, pero para eso tenemos que hacer también mucha pedagogía hacia el ciudadano y explicarle lo que estamos hablando aquí, y eso es de lo que nuestros políticos no quieren afrontar, que es el de... Oiga, usted de aquí a unos años va a recibir el 50% de su salario, es decir, va a bajar. Por tanto, eso lo tiene usted que asumir. Eso hay que decírselo a la gente y hay que explicárselo. Y luego tendremos que empezar a decidir, y eso tiene que ser un acuerdo social, si vamos a ir hacia la mochila austríaca, hacia un modelo de adscripción voluntaria, hacia dónde queremos ir, y explicarle a la gente, oiga, va a haber un mínimo de pensión que va a ser de tanto, y tendremos que decidir de manera conjunta si son 375, 500, 675, 800 o 1.000 euros. La pensión mínima que tiene que recibir cada uno. Y a partir de ahí empezar a decidir y que cada uno vaya
aportando al plan de pensiones que vaya adquiriendo y que tendrá una rentabilidad u otra. ¿Eso es solidario? Pues a lo mejor no es tan solidario como lo que tenemos ahora, que yo no creo que sea tan justo y solidario, porque al final, oye, tú recibes en función del porcentaje que has tenido. Ahí dependerá de que tu plan de inversiones o tu fondo de inversión o tu invierta mejor o invierta peor. Pero eso ya es cuestión de rentabilidades y de lo que tú te lo juegues, bien sea en la empresa o no. Puede ser un plan concreto, puedes elegir. Que puedes elegir, sí. La condición es que eso sea finalista, eso sí que vaya a un elemento de previsión de la jubilación. El problema de todas estas cosas, el problema son los políticos. El problema. Es decir, cualquier medida que se tome aquí es una medida que tiene efectos a largo plazo, no de manera inmediata. Sin embargo, el efecto político, el efecto mediático, el efecto es inmediato. Y cuando hay inmediatez de elecciones, estas cosas molestan. Aunque el efecto está diferido. Es decir, por ejemplo, la reforma de Zapatero no se concluye hasta el 2026. Y todo el mundo hemos puesto, algunos por lo menos hemos puesto a caldo esa reforma, ¿no? Porque nos parecía que no solucionaba los problemas. Este es el drama de esta situación, ¿no? Es decir, que las medidas hay que plantearlas ahora pensando en que la efectividad se va a ver en el medio y largo plazo, pero sin embargo la popularidad o impopularidad de las mismas se ve en el momento. Y eso para un político le cuesta mucho asumirlo, ¿no? Entonces aquí es la grandeza del político, ¿no? Ahí está la grandeza. Esa es la clave, ¿no? ¿Tenemos políticos de raza o tenemos... Bueno, tampoco está mal. Profesionales de la política, en busca del voto perdido. Profesor, tampoco está mal lo que dicen los políticos del crecimiento y del empleo. Es decir, en un cambio tecnológico tan fuerte como el que estamos viviendo, con aumentos de productividad que pueden venir por la inteligencia artificial, por las plataformas logísticas, por la producción en 3 dimensiones que exige mucha menos fábrica y mucha menos mano de obra intensa, sino que más bien hace falta conocimiento. No podemos desechar la necesidad de la innovación, de los créditos a pequeñas empresas, de startups que van a generar pues unas producciones diferentes a las que estamos acostumbrados. Es decir, la frontera del conocimiento está aumentando mucho y España no puede quedarse atrás. Es decir, las empresas españolas y la financiación para generar nuevas empresas tiene que estar ahí para esas aventuras empresariales. Y ese crecimiento, esa productividad, es lo que al final genera ingresos, salarios y también mayores cotizaciones sociales para sostener el sistema. Profesor, ¿en 2050 en España habrá 27 millones de personas trabajando? Sí, yo creo que esto, como en todas las revoluciones tecnológicas, al final... Pero si es una cuestión demográfica. Es decir, demográficamente es imposible que haya 27 millones de personas en 2050. Ya hay dificultades para que lleguemos a esos 22 que decía el ministro, el secretario de Estado en este caso, como son muy parecidos. Sí, pero ¿con qué salarios? Con el descenso de la población activa que hemos tenido, llegar a los 20 ya cuesta, ¿eh? O sea, ya nos va a costar llegar a 20 millones. Pero es que los salarios ahora son muy bajos, porque la productividad también es muy baja, porque los sectores son intensivos. La productividad pega un tirón gordísimo. El problema es que los salarios también son muy bajos porque se trabaja muy poco tiempo. ¿Me explico? Claro. O sea, yo he mirado 2 datos que me parece que son claves. La agencia tributaria, que nos dice el salario real que has ingresado. Entonces, lo que te dice es que los salarios, hay prácticamente un 40% que está por debajo del salario mínimo. ¿Por qué? Porque les pagan eso no, sino simplemente porque trabajan muy poco tiempo durante el año. Es que la media de los contratos, son 51 días, dato del mes de noviembre. Y el 20 y tantos por ciento, el 26% son de menos de una semana. Es decir, se trabaja muy poco tiempo y como tu remuneración está ligada al tiempo de trabajo, es que es muy baja la remuneración, no porque el salario sea bajo en sí, sino porque trabajas muy poco tiempo. Ese es el gran drama de este país. El problema que tenemos, que es, como dice el Gobierno, y es el mensaje que nos traslada, y es acertado, pero le falta otra parte, cada vez tenemos más cotizantes, cada vez tenemos más cotizaciones, la recaudación sube muchísimo. Perfecto. Pero como bien he dicho antes, seguimos en déficit. Es decir, ¿por qué seguimos en déficit? Porque los gastos siguen creciendo aún más. Claro. ¿Por qué crecen más? Porque las pensiones nuevas son cada vez más altas. Porque cada vez vivimos más tiempo. 60. Entonces, y porque hay más pensionistas. El baby boom todavía no ha estallado. Entonces, cuando dentro de 10, 15 años empiece todo el mundo a jubilar, pues aún vamos a tener más. Entonces, el empleo, que se está haciendo bien y que era primordial para el Estado, lo estamos embridando, no nos va a solucionar el tema de las pensiones desde mi punto de vista.
No solamente, pero algo ayudará. Por supuesto que va a ayudar. Sí, por supuesto que va a ayudar. Que no lo ha supuesto, por supuesto. Ya está pasando, pero Gregorio. lo has dicho tú al final. Están creciendo más los ingresos de lo que crecen los gastos. Lo que pasa es que eso no atrapará nunca cerrará el gap que tenemos de déficit en el asunto pensiones. Y había que arreglar un poco el país por todo el tema de la crisis, que se ha dicho, y eso está bien hecho y hay que aplaudirlo, pero toca arreglar las pensiones ahora. Toca arreglar las pensiones desde un punto de vista integral. Y eso engloba también abordar el tema de la natalidad, que en este país lo hemos dejado absolutamente desterrado, lo hemos dejado absolutamente olvidado, y aquí nadie se olvida de que cada vez nacen menos niños, de que la tasa de mortalidad cada vez es más elevada. Por tanto, vamos a ser uno de los países más envejecidos del mundo, igual que la Unión Europea, y no se está haciendo absolutamente nada. Después de Japón. Exactamente. No digo no digo que vayamos a revertir la situación de aquí a 10 años, pero hombre, empecemos ya a pensar en el largo plazo, empecemos a aplicar nuevas políticas, ayudas. Es decir, lo que hace falta es un replanteamiento integral, no ya solo de las pensiones, de las políticas de natalidad, un replanteamiento integral del modelo social que no queremos. Porque, claro, estamos hablando de pensiones, pero es que son pensiones, es gasto en sanidad, es gasto en muchísimas otras cosas. Farmacéutico. Exactamente, es gasto farmacéutico. Claro. Es decir, son muchísimos gastos que van a aumentar, que el Estado va a tener que afrontar y que vamos a ver de qué manera le podemos hacer frente si queremos tener el mismo estado de bienestar que hemos tenido hasta el momento, claro. Porque si no, nos vamos a ver obligados a cobrar menos y a tener menos bienestar. Y eso es algo que yo creo que ninguno de nosotros quiere. Pero respecto de la pregunta que hacías antes, yo creo que sí, que es una posible solución el modelo, el formato del antiguo plan de la Comisión de las Pensiones. Y que en su momento tuvo su resultado, y tuvo un resultado positivo, y entre otras cosas fue uno de los acuerdos a los que llegaron, el Pacto de Toledo, fue que no utilizarían el tema de las pensiones como demagogia electoral. Sí. O sea que se han saltado hace 1000 años. Bueno, y luego, se habrán reunido poco mucho, pero yo sé que ha habido gente que ha entrado, que ha ido, que ha explicado suficientemente basado, suficientemente estudiado, y que les han dado pautas, y que les han dicho soluciones, y que simplemente no se atreven. Pero porque esto es un tema político. No se atreven. Pero hay soluciones. Sí, claro. Y mire usted, cuando tenemos un problema enorme, si le queremos resolver de un golpe, pues vamos a ir regular. Pero si empezamos a hacer cosas poco a poco, ir cogiendo y resolviendo los problemas poco a poco, seguramente lo hacemos. Y hay soluciones, aunque sean parciales. Globales. Hay que pensar no solamente en la pensión, que ya hay que pensar en más cosas. Tiene que ver con mejorar el sistema productivo, tiene que ver con mejorar los niveles de educación y formación. Si la gente con mejor grado de titulación es gente que cotiza más, porque tiene salarios habitualmente más altos. Son muchos factores, es decir, todo lo que tiene que ver con la innovación, el desarrollo, es decir, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, eso va a hacer que puestos de trabajo de baja cualificación desaparezcan, se creen otros. Habrá una transición que habrá que buscarla, es decir, porque no se crea lo mismo que se destruye. Bueno, a partir eso es algo que entra en contradicción con las fuentes de generación de empleo, que son empleo primario, turismo, servicios ligeros. Y tienes vacantes, sectores de alta tecnología y vacantes sin cubrir, y hay empresas que están demandando trabajadores que no tienen no la titulación que se da en la universidad pública, sino la formación que se adecua. Empecemos a traer inmigrantes. Empecemos, porque al final buena parte del problema demográfico se soluciona simplemente importando mano de obra, importando una cualificada. Lo ha hecho Australia, Canadá. Es decir, que eso se ha hecho toda la vida y no pasa absolutamente nada. Ahora, desarrollemos políticas globales en este país, políticas que faciliten la conciliación, que la gente pueda decir libremente que puede tener hijos, que no es una carga adicional. Es decir, son muchas cosas las que hay que poner encima de la mesa. Es decir, aquí no hay soluciones parciales, hay que buscar soluciones globales. Sí, y soluciones globales, un cambio integral bajo dos ámbitos. Uno es el político y el técnico. Al final no puedes hacer política sin la técnica o el cálculo o la estimación de qué implica, y no puedes solo dar una solución técnica sin tener la política. Me gustaría resaltar el papel de un organismo también, que en este caso es la AIREF, que luego lo conocéis todos, que al final está velando porque los presupuestos se cumplan. Está siendo bastante independiente. Correcto, correcto. Sí. Digo, eso creo que es un sí, porque depende de Europa, por eso es independiente. Claro. Efectivamente. Entonces, si ellos dicen blanco y el gobierno piensa que es gris, tiene que argumentar por qué es gris. Es decir, tiene que dar una explicación. O sea, yo confío mucho en un momento dado cuando AIREF empiece a analizar todo el tema de la seguridad social.
Ya lo he empezado a hacer. Ya hay un informe integral, o sea, la parte integral, sí, bueno, es verdad. Ellos analizan el IRP, toda esta parte, y es bastante duro. Me consta que tienen muy buenos técnicos. Ese informe es durísimo. Sí, lo sorprendente es que comisiones como la de la competencia, que están nombradas por el Gobierno, sean independientes. Eso es lo sorprendente, que el presidente José María Marín esté al frente de una institución que está nombrado y actúa como si no estuviera nombrado. Y eso tiene mucho valor. Eso es de agradecer. Siempre. Eso es de agradecer. Bueno, recapitulando, hay que incrementar los ingresos de la Seguridad Social, como sea. Hay que simplificar fórmulas valientes, porque esto con cobardía no se arregla. Esconderlo debajo de las alfombras no significa más que al final la montaña no permita caminar por ese lugar y verlo más tarde de este momento, que esto ya tendría que estar encarrilado, esto ya se sabía en plena crisis que nos iba a acabar estallando en los morros, y nos ha estallado en los morros. Es triste decirlo, porque da la sensación de que aquí pues todo el mundo se pone las orejeras, yo mis 4 años, luego el que venga que arree, y a ver si no me estalla a mí el problema y le toca al que venga, ¿no? Eso es un poco la conclusión del debate y de lo que humildemente desde aquí podemos aportarles. En fin, espero no haberles agriado esta noche de sábado con este problema, pero es absolutamente necesario que seamos conscientes de él y que estemos receptivos a las ideas y a lo que queremos que sea esto en el futuro, como se ha explicado aquí, a las libertades y al libre albedrío de los ciudadanos con responsabilidad, eso sí, claro. Bueno, pues tenemos que empezar a pensar en dejarlo aquí. Les deseo un felicísimo fin de semana, aunque frío, a todos los que nos estáis viendo esta noche, y muchas gracias por vuestro interés y vuestra atención. También muchas gracias a vosotros 5 por el saber hacer y conocer del tema que habéis demostrado. Gracias.